Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre, gracias en esta noche te queremos dar con todo el corazón por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, en nuestro lugar, por la sangre que Él derramó para pagar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda culpa, es que ahora podemos venir a tu presencia y cantar tus alabanzas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar con bien, poder abrir tu palabra, poder ser iluminados por ella y continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Mi Dios, te pido esta noche que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a la verdad. Prepara nuestros corazones desde que venimos de nuestro hogar. Yo te pido, Padre, que quites de nosotros los prejuicios que tenemos en nuestra mente, cualquier pensamiento que pensemos que podamos ya tener adecuado tu palabra y eso obstaculice que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón. Queremos que tú dispongas nuestro corazón a tu palabra y que nuestro espíritu esté dispuesto a discernir la verdad, a guardar la verdad, a aplicar la verdad, a andar en la verdad. Queremos, oh Padre, crecer en el discipulado como cristianos. Queremos que cada vez más tu Hijo se refleje en nosotros. Queremos ser personas íntegras. Queremos ser personas cabales delante de ti y delante de las personas que nos observan. Quita, oh Padre, por favor, la religiosidad de nosotros y que un espíritu noble sostente nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Estamos orando en el nombre del Señor Jesús. Por los que vienen por primera vez, estamos tomando un curso que se llama Creciendo en el Discipulado. Es decir, que queremos cada vez más parecernos a Jesucristo. Y estamos en este tópico pensando que el discípulo es un aprendiz, es un alumno. Es alguien que ha entrado en la escuela de Cristo, se ha matriculado. Y él quiere aprender de Cristo, él quiere conocer más a Cristo, quiere enamorarse más de Cristo, quiere ser más como Cristo. El cristiano tiene como meta llegar a ser como Jesucristo. Que las personas cada vez más nos vean menos a nosotros y más del carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, estamos seguros que el mundo necesita personas reales, cristianos genuinos, hombres de Dios, gente de fe, personas que son transformadas de dentro para afuera y que pueden ayudar a otras personas a ser transformadas también. El mundo está lleno de religiones y de religiosos. Dios abomina todo eso. Ser cristiano no es ser miembro de una iglesia o tener una religión. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo está vivo y nos ha mandado su Espíritu Santo para que Él nos conduzca a Cristo. Cristo ya nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces queremos aprender más de Cristo, ¿no es cierto? Y es la intención de estar aquí estudiando su palabra, ayudarnos con su palabra que tiene poder para cambiar vidas, que ella sea el detonante para que podamos vivir la vida cristiana. Allá afuera hay muchas gentes que viven sin esperanza y sin Dios. Muchas gentes que no saben para qué nacieron. Hay muchas gentes que no saben nada del futuro. Para ellos es oscuridad total. Lo que viene delante, para ellos es negrura, es nada más un quién sabe. Pregúntale tú a las personas, oye, y si mueres hoy, ¿a dónde vas? Y no saben decir a dónde van. Tienen algunas ideas vagas. Nosotros queremos aprender de la luz que es Jesucristo para iluminar el camino de ellos. Somos lámpara nosotros, pero hermanos, es necesario que nosotros seamos lámpara, no tropiezo para la gente. Que nosotros andemos en la verdad, que vivamos la verdad para conducir a las personas en la verdad. Ahora, nosotros recién muchos comenzamos la vida cristiana. El aprendizaje de Cristo nunca se acaba. Se inicia cuando uno recibe a Cristo por la fe.
una fe arrepentida. Y esa vida cristiana comienza cuando uno recibe a Cristo y termina hasta que uno muera. Así que nadie puede decir, yo ya llegué, yo ya estoy titulado, o ya tengo cierta madurez. En Cristo siempre se puede aprender más, siempre se puede mejorar más. De hecho, se debe mejorar más, siempre. Pero ocupamos tener una actitud de aprendiz. Hace 8 días, abran su Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Veíamos cuáles eran las actitudes que deben de caracterizar a un aprendiz de Cristo. Si queremos ser como Cristo, es necesario que tengamos la mentalidad de Cristo o el sentir de Cristo. Y Cristo, aunque era Dios, por lo que padeció aquí, Él siempre estuvo aprendiendo. ¿Se acuerdan? A los 12 años, ¿dónde lo encontramos? En el templo, aprendiendo de los escribas, de los sacerdotes, haciendo preguntas y respondiendo también Él. Era un niño que maduraba físicamente, intelectualmente, espiritualmente, en sabiduría, en conocimiento, en gracia, delante de la gente y delante de Dios. Hermanos, el cristiano así debe de crecer. Físicamente a lo mejor ya no. Muchos decimos, ya con los kilos que tengo está bien, o con la estatura que tengo ya. Pero espiritualmente uno nunca deja de crecer, ¿no es cierto? Mentalmente también debemos de crecer. ¿Sabías tú que no usamos siquiera el 10% de nuestra capacidad de pensar? Ni siquiera el 10%. Entonces tenemos que usar más esa materia gris que tenemos aquí en la cabeza. Y también debemos de crecer en gracia, es decir, en el amor de Dios y con las personas. Proverbios 12, versículo 1 dice que el que ama la instrucción, que ama también la sabiduría, y que el que aborrece la reprensión es una persona ignorante. Y a veces no queremos ir a la Biblia porque lo primero que hace es reprendernos, ¿sí o no es cierto? Corregirnos. Andas mal, mi niño, dice Dios. Y por ahí nos da unas palmaditas en las pompis. Ahí no. Y nos jala las orejas. Entonces, pero nuestra actitud debe ser eso, aprender, amar la instrucción. Y ¿saben qué? A todos los que están ustedes aquí esta noche, yo los alabo por eso. Porque si ustedes esta noche han venido es porque quieren aprender, aman la instrucción. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículo 13. Pero esa instrucción que recibimos, ustedes recordarán a Cristo que dijo, hagan que esas palabras, ¿cómo dice? Os penetren, ¿no es cierto, hermanos? Mi mamá me decía, ¿para qué hablo contigo si te entra por aquí te sale por acá? Esa instrucción que recibimos de Cristo hay que retenerla. Hay que guardarla en el corazón. Dice el versículo 13, retén el consejo. Vaya, lo que aprendiste el domingo, lo que aprendiste el martes, lo que aprendiste hoy, ¿qué hay que hacer con él? No dejes que se vaya. Mira, al dejar ir la sabiduría, dejas ir tu vida. Estás en peligro porque dejas ir tu seguridad. Retén el consejo. Dice, no lo dejes, no lo olvides, guárdalo. ¿Cómo termina el proverbio? Porque en eso se te va, ¿qué? La vida. Y luego decimos, ay, si tan solo hubiera hecho caso. Ay, si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera meditado. Y ya se nos fue la vida. Ya nos metimos en un problema, en una situación de dificultad. Entonces nuestra actitud es amar la sabiduría. Amarla es retenerla. ¿Dónde hay que retenerla? Versículo 4. Mi padre me decía, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. ¿En dónde hay que guardarlos? En el corazón. Guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 7. Sabiduría, hermanos, ante todo, adquiere ¿qué? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere juicio, inteligencia. No, hermana, no acumules chanclas, vestidos. Acumula sabiduría. Jovencita, acumula ahorita antes de que te cases. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Qué es edificar su casa? Sus hijos, su esposo.
los dineros, la administración. Es una mujer hacendosa, quehacerosa, que su esposo se va tranquilo al trabajo y él dice, es que tengo una mujer sabia, tengo una mujer que cuando llego los niños están en la tarea, están vestidos la comida. Es una mujer sabia. Pero la necia, con sus propias manos, ¿qué hace? La derriba su matrimonio, lo destruye. Es una mujer jacalera. Me parece extraño. Yo tengo una esposa y 2 hijas en mi casa y no acaban con el quehacer. Y veo muchas mujeres en la calle todo el día. Digo, ¿cómo le harán? Y el marido cuando llega, ¿qué encontrará? ¿Orden o desorden? En mis tiempos, cuando yo era joven, las señoras daban de comer, lavaban los trastes, lavaban y planchaban y en la tarde tejían. En la tarde ellas estaban ahí en la máquina de coser. Dale que dale, remendando calcetines, remendando pantalones, comprando tela para hacer vestidos a sus hijas o pantaloncitos, calzones a sus hijos. Lo digo por mi madre. Mi mamá me hacía calzones de manta, toda la tarde se ponía a trabajar. Era una mujer sabia que edificaba su casa porque le ahorraba dinero al marido. Ahora el marido tiene que trabajar mucho para el celular, ahí no hay sabiduría, ahí hay cansancio, ahí hay fatiga. No se ocupan muchas cosas para ser feliz. Yo recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo no tuvo nada de lo que hay ahorita. Y yo siempre lo vi un hombre feliz, completo. No depende de lo que tengas. Depende si tienes a Cristo o no. El mayor punto, el mayor acierto que tienes en tu vida es decidir confiar en Jesucristo. Es reconocer que eres pecador, que has ofendido a Dios. Y ir con una fe arrepentida a la cruz del Calvario y decir, Señor, muere tú por mí, porque si no creo en ti, alguien tiene que pagar. Paga tú, Jesucristo, en mi lugar, porque si no, tengo que pagar yo. La consecuencia de los pecados es el infierno. Jesucristo murió en la cruz para pagar tus pecados. Compra la verdad y no la vendas. Ahora pasamos a nuestro próximo punto. Punto número 6. Y se nos pregunta aquí. ¿Qué se nos pregunta, Beto, en el punto 6? ¿De quién podemos aprender? ¿De quién podremos aprender? Proverbios capítulo 4, versículo 1. Y se van a llevar una sorpresa con esto que voy a decir. Proverbios 4, versículo 1. Miren, en el libro de Proverbios, casi hasta el capítulo 21 y más adelante los escribió Salomón. ¿Saben cuántos proverbios compuso Salomón? ¿Cuántos? 3,000. Aquí tenemos 513 de Salomón nada más. Pero Salomón compuso 3,000 proverbios. El hombre más sabio de su tiempo. Pero Salomón tenía inteligencia, sabiduría mundana. No tenía la sabiduría de Dios. Les voy a decir por qué. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, él dice, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo 8, Salomón escribe esto para sus hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Versículo 7, decía Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense bien, hermanos, dice Salomón, el principio de la sabiduría es que tener temor de Dios. ¿Sí es cierto? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues Salomón se ahorcó con sus propias palabras. Ahora en el capítulo 4, porque ¿saben por qué? Porque él se alejó de Dios con tanta sabiduría y no supo caminar con Dios. No supo entender a Dios. Vean el versículo 4. La pregunta que hizo Beto es esta. ¿De quién podemos aprender? Ustedes me darán la respuesta. Oíd, hijos, la enseñanza de un... ¿De quién podemos aprender? ¿Salomón es considerado como el hombre más sabio? Miren, entre los hombres. ¿Saben entre reinas, esposas y concubinas cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas?
1000. 1000 por todas. Entre concubinas, reinas y esposas. Tuvo 1000. Exactamente, hermana. ¿Cuántos hijos creen que tuvo? Díganme el nombre de uno. Miren qué curioso, tuvo 1000 mujeres, escribió 3000 proverbios, y la Biblia nada más menciona el nombre de uno de sus hijos. Roboam, exactamente. Roboam. ¿Y saben qué fue Roboam? Un necio. Es decir, aquí según la palabra de Dios, ¿de quién debemos aprender o de quién podemos aprender? De un padre, pero ¿de cuál padre? Un padre sabio, un padre inteligente, un padre que anda en la verdad, no de cualquier padre. Pero aún el muchacho sabio, aún de su padre necio, aprende. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sabiduría no corre por las venas. La inteligencia no se hereda. Esa se adquiere. Aquí dice, adquiere sabiduría. Versículo 7. Ante todo, adquiere sabiduría. ¿Se fijan? Salomón, a pesar de ser un hombre sabio, sus hijos, ¿cómo fueron? Necios. Aún él terminó en la vaciedad de una vida. ¿Qué dijo al final de su vida? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pobrecito Salomón, apostató de Dios. Se apartó de Dios. Se rebeló contra Dios. Podemos aprender pues de nuestros padres, pero de un padre sabio. Con diligencia aprendamos los dichos de nuestros padres para aprender cordura. Cuando un muchacho no actúa con cordura, ¿cómo actúa? Con locura, neciamente. Entonces aprendamos de nuestros padres, de padres sabios. Ahora, muchachos, ustedes dirán, mi padre fue esto. Aprende de tu padre. Muchos yo gracias a Dios tuve un gran padre y una gran madre. Los mejores padres tuve yo. Me criaron en disciplina, amonestación, excelente mis padres. Pero he conocido que algunos de ustedes pudieron tener un padre en drogas, un padre que te abandonó de niño, un padre con doble vida, con doble moral, un matrimonio aquí, otro matrimonio allá, un padre desobligado, un padre alcohólico, un padre golpeador, un padre desobligado. ¿Sabes qué? Aprende de él. El sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta. No cometa los errores de tu padre. Generalmente decimos, yo no voy a ser como fue mi papá. Y ahí vamos repitiendo el patrón. Pongamos en práctica, aún de nuestros padres, aunque sean necios, aprendamos de ellos. Proverbios versículo 27. ¿Tú observas a tus padres? ¿Charlas con tus padres? ¿Te sientas con tu padre, con tu madre a platicar? ¿A tomar un café? Ahí en la mesa, a aprender sabiduría de ellos. ¿Le haces preguntas a tu padre o a tu madre con honestidad? Oiga, mamá, fíjese que tengo esta duda. ¿Qué debería hacer? No importa qué edad tengas, tu padre o tu madre te llevan mucha experiencia. Ellos tienen más kilómetros recorridos que tú. Te pueden enseñar. Proverbios 27, versículo 17. ¿Quién me ayuda? ¿Sí, Juan? Hierro con hierro se aguza. O se afilan, ¿verdad? ¿Sí es cierto? ¿Han visto los carniceros? Tienen un instrumento que se llama chaira. ¿Y qué hacen con ese metal? Afilan. Entonces, fierro con fierro, ¿qué hace? Yo recuerdo que mi mamá tenía un metate grande, de esos con los que hacían la salsa, la machucaban, ¿no? Con la piedra. Pues en ese metate ella agarraba sus cuchillos y les daba a esa piedra y los afilaba. Agarraba el jitomate, ¡pum! No sé qué tenía esa piedra, pero afilaba el cuchillo. Es decir, metal con metal, ¿qué hace? Se afila. Y así, ¿qué dice? El hombre aguza el rostro de su amigo. Así el hombre afila, alegra, endereza
Porque hay veces que andamos achatados, ¿no es cierto? Y cuando llega un amigo y nos hace sonreír, se nos quita la chata, ¿no? Ya. O sea, como que el rostro vuelve otra vez a... se hace cónico otra vez. Pero cuando estamos enojados, nos achatamos. Pero cuando viene un amigo, nos cuenta un chiste, nos da ánimo, ¿qué hace? Nos afila otra vez. O sea, como que la nariz sale a su lugar de nuevo. ¿No es cierto? Ok, entonces, ¿aquí de quién podemos aprender? De un amigo. Pero fíjense bien, hermanos, ¿se puede aprender de todo amigo? Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20. Te lo he dicho una y otra vez, escoge tus amigos, escoge tus amistades. Si quieres crecer, tu amigo debe ser mejor que tú. En la escuela, júntate con el más aplicado y te va a aplicar. Algo se te va a pegar. Júntate con el flojo y algo se te va a pegar. ¿Un discípulo que debe amar? Sabiduría. Júntate con un amigo sabio y te va a pegar la sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿hoy en día hay jóvenes sabios? ¿Hay muchachitas sabias en día se encuentran? Son escasos, pero sí los hay. Sí los hay. Yo conozco varios. O muchos. Son cristianos, son sabios. Velos, aquí están un montón de jóvenes sabios. Han hecho la mejor decisión de su vida, seguir a Cristo. Han renunciado al pecado. Han renunciado a la fornicación ustedes. Han renunciado al alcoholismo. Han renunciado a las drogas. Han renunciado al pandillerismo. Claro que son sabios. Y los alabo por eso. Pero pueden seguir creciendo, muchachos. Han comenzado la buena carrera. Despójense de todo peso y de pecado. Limpien su vida. Guárdense para Cristo. Jóvenes, están en la mejor edad de su vida. No la echen a perder. Un solo pecado te puede destruir toda tu vida, todo tu futuro. Un solo pecado. Una mala decisión. Una noche de copas te puede destruir. Cuidado. No andes a oscuras con una persona de tu sexo opuesto. Sé sabio. No charles mucho con Satanás. Apártate de él. No charles mucho con el tentador. Te va a convencer. Proverbios capítulo 13, versículo 20. ¿Qué dice? El que anda con sabios. Hermanos, esta no es una ley absoluta. Es una ley general. ¿A poco porque ando con sabios me voy a ser sabio? No necesariamente, pero hay más probabilidades. Si me junto con un panadero, ¿me voy a ser panadero? No. Pero al menos sé que contiene el pan, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué le pasa? ¿Cuántos muchachos buenos por una mala amistad están en la cárcel? Ellos nunca hicieron nada. Simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Por estar con malas compañías. Conozco jóvenes que han llegado con la palomilla y en eso va llegando la patrulla y se los lleva a todos. El que se junta con necios será quebrantado. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, las conversaciones sabias que hacen aguzan o afilan el talento y el ingenio. Cuando tú te juntas con un muchacho espiritual, tu espíritu también se va a afilar. Serás una persona más cercana a Jesucristo. Con el trato de los hermanos, con el trato de las personas, nos hacemos más sabios. Por eso, hermanos, he ahí el provecho de reunirnos a estudiar la palabra de Dios en grupo. Cuando estamos juntos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Miren, esto de juntarse con personas sabias es provechoso tanto en lo civil como en lo espiritual, Allá afuera hay gente que no es cristiana, pero tiene sabiduría. Y en lo civil también te pueden aconsejar. En los asuntos del mundo hay gente que son muy listos. Júntate con ellos.
En los negocios, júntate con ellos. En la escuela, júntate con ellos. Algo les vas a aprender. Hay gente que es de genio áspero. Hay gente que es de mente torpe o lenta. Hay gente que tiene una voluntad de esos, muy pasivos. De esos que en vez de traer sangre traen atole en las venas. Sin embargo, mediante la conversación con personas sabias, ellos se hacen suaves de genio. Uno áspero, te fijas que, hey, cálmate. No es para, la señora no te ofendió, hey, tranquilo. Caray, sí, hombre, se te subió mucho la lumbre, bájale, está sirviendo. O sea, uno que es de genio áspero. Mi abuelo decía que cuando ellos vivían en un lugar donde había muchas barrancas, que cuando un toro o un caballo de esos muy briosos se les iban, ellos bajaban y no lo podían subir, pero lo amarraban y le ponían un buey manso, y el buey manso lo sacaba de la barranca. El buey que era muy bravo, muy brioso, fíjense cómo un buey manso lo sacaba, lo tranquilizaba y lo llevaba hasta el corral de la casa. Así un muchacho con genio áspero se junta con un muchacho que es noble y lo va a calmar, lo va a tranquilizar. Un muchacho que es de mente torpe o lenta, cuando se junta con un muchacho que es brillante, agarra ingenio, dice, caray, ya la capté, por ahí va, ¿no es cierto? Un muchacho que es de voluntad inactiva, medio torpe, se junta con uno que es quehaceroso, lo lleva a su puesto a vender pollos, al rato está haciendo filetes. Eso que mira, al menos ya el día de mañana está a 42 el huevo, ya sabe algo. Se hace una persona productiva. Entonces, ¿de quién podemos aprender? De los amigos, pero de los amigos ¿qué? Sabios, de los amigos ingeniosos, de los amigos activos, de los amigos que son brillantes, de ellos. Con los demás, dice Pablo, con los tales ni aún comáis, te van a echar a perder. Basta una sola manzana podrida para que corrompa. A veces en el salón, con que hay uno que sea grilla, saca todo el salón de las clases, ¿cierto o no? Ese era yo en la prepa. Bueno, me llegué a sacar todo el grupo. Era tremendo. Mateo capítulo 11. ¿De quién más podemos aprender? Fíjate bien. Cuando estás en la prepa, y yo le decía a los demás, mariquita al que no me siga. Y por no ser mariquita se salían de la clase. Me veían con el balón en la mano y decían, vámonos. Es que a veces, es que si no voy van a decir que soy mariquita. Que digan que eres mariquita, todos van a decir algo de ti. Decía mi mamá, hijo, y de veras, si no vas eres mariquita. No, no soy. Pues no vayas, no eres mariquita. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? No eres mariquita, no vayas. ¿De quién más hay que aprender? Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Quién me ayuda? Sí, Beto, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién lo dijo? Aprended de mí. ¿Hay que aprender también de quién? Cristo. De Cristo. No de Cristi, de Cristo. De Cristo. Hermanos, ¿Cristo es maestro? Debemos matricularnos en la escuela de Cristo. Si es maestro, somos sus alumnos. Hay que matricularnos. El Señor Jesús ha levantado una grande escuela por todo el mundo. Hay que inscribirnos en esa escuela y nos ha invitado a ser sus alumnos. ¿Lo habías visto? ¿Lo habías observado así? Él dice, yo soy el maestro, vengan a mí, aprendan de mí. Debemos entrar pues a la escuela de Cristo y asociarnos con sus alumnos. La pregunta es esta: ¿la escuela de Cristo es como la escuela de hoy en día?
Hoy todos los viernes ya no hay clases. Dicen que los maestros ya son ingenieros. Hacen puentes cada semana. El fin de mes ya está asegurado. Benito Juárez, puente asegurado. Por cualquier cosa hay puente. Ya no le llaman puente. ¿Cómo se llama, Manuel? Fin de semana largo. Si estamos en la escuela de Cristo, no hay puentes. ¿Cada cuándo podemos ir a su escuela? Diario. ¿Hay vacaciones? No las hay. Debemos asistir diariamente a sus lecciones que Él nos da por medio de su palabra y de el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender de Cristo y a Cristo. ¿Me expliqué? Debemos aprender de Cristo y a Cristo. ¿Quién explica eso? Lo que hizo el Señor Jesucristo y lo que Él es en su carácter. Va de nuevo. Yo debo aprender de Cristo y a Cristo. Debo aprender de... ¿Quién es el maestro? De Cristo. ¿Pero qué debo aprender? A Efesios capítulo 4. Ahí está explicado. Efesios 4. Efesios 4, versículos 20 y 21. Fíjense bien. Debemos aprender de Cristo, es decir, que Él sea el maestro. Y a la vez Él es el estudio. Exactamente, estudiarlo a Él. Estudiar su vida, su ejemplo, la forma en que Él caminó. ¿Listo, Beto? Viene. ¿Lo quieres leer? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas ustedes no han aprendido así es decir, así no se les presentó Cristo. No han aprendido así a Cristo. ¿Qué más dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Si habéis sido por Él. Ahí están las dos palabras. Gracias. Entonces en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a. ¿Qué quiere decir a? Que Cristo es el maestro. Perdón, Él es el estudio. Él es el estudio. Él es el método. Él es el maestro. Él es el camino. Él es el que da la dirección. Cristo es el maestro. Versículo 21. Si habemos sido por Él. ¿Quién es el que enseña? Él, Cristo. Y en el versículo 20 aprendemos a. Cuando vas a leer un evangelio, ¿a quién vas a aprender? A Cristo. ¿Y de quién vas a aprender? De Cristo. ¿Cuál es el medio que Él usa? La Biblia y el Espíritu Santo. Pero siempre, y esto lo recalco mucho con los muchachos, siempre cuando veamos la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, ¿a quién vas a ir a buscar? A Cristo. El Señor Jesús desde el Génesis capítulo 1 está ahí. Hasta el capítulo 22, ahí está Él. Entonces tenemos que, cuando vayamos a la Biblia, tenemos que buscar siempre a Cristo para aprender por Cristo o de Cristo. ¿Por qué Cristo? Colosenses capítulo 3. Tú dirás, hermano, pero entonces ¿qué en la Biblia no hay doctrina? Sí. ¿Qué es Cristo? La doctrina. Hermano, pero la justificación, Cristo. Hermano, la armadura, Cristo. Hermano, el medio, Cristo. O sea, Cristo es todo. Colosenses 3, versículo 11. Luis. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Gracias. ¿Cristo qué es? El todo. ¿Y para quién? Para todos. ¿Qué es lo que ocupa una persona? Si quieres ser sabio, aprende a quién. ¿Quieres ser humilde? Cristo. En Él encuentras todo, porque Él es la perfección de todo.
Él es Dios, Él es hombre. Entonces tenemos que ir a Cristo para aprender a Cristo y de Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hemos de aprender de Cristo? Porque tenemos que aprender su ejemplo para ser mansos. Cuando no estamos en Cristo, ¿cómo somos? Rebeldes. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Y por qué? ¿Cierto o no? Venimos a Cristo y Él nos hace ser mansos. Ahora, ¿por qué aprender de Cristo? Porque cuando vienes a Cristo, Él no es orgulloso como los escribas y fariseos. Él no es altanero, Él no es egoísta, Él está siempre disponible para enseñarnos. Él tiene amor, Él nos entiende, Él sabe de qué estamos hechos, Él nos comprende, Él padeció lo mismo que nosotros. Por eso su yugo, ¿cómo es? Fácil, suave, ligero, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, entre nosotros, ¿hay algún sabio o algún entendido? ¿Qué somos? No escuché. Según la Biblia, lo necio, lo vil de este mundo, ¿quién lo escogió? Dios. Entonces, no somos una perita en dulce, no somos muy inteligentes que digamos. Seremos sabios según el mundo, pero la sabiduría del mundo, ¿qué sirven las cosas de Dios? ¿Qué ha hecho Dios con la sabiduría del mundo? La ha destruido, la ha enloquecido. Entonces somos unos necios o somos unos ignorantes, pero Cristo se compadece de nosotros. Lucas capítulo 24. Hermanos, y a veces nos llama la atención el Señor Jesús, a pesar de que es manso y es esto, nos dice, ¿cómo son? No han entendido, necios, tardos, duros de corazón. Y ahí está el Señor, pero fíjense bien, nos dice, cómo eres tonto, pero ahí te va de nuevo. ¿Lo ves? ¿Lo ves en los evangelios haciéndolo eso? Eso hace Cristo. ¿Lo has visto, Ileana, haciendo eso? Cuando la gente no entendía, decía, bueno, pues ¿con qué te explico? ¿A qué compararé? Para que me entiendan. O sea, antes de ver esto, aquí estamos, miren, no pierdan Lucas 24, para que vean un ejemplo. Juan 10, para que vean cómo es de humilde el Señor Jesús como maestro, como todo. Juan 10, miren lo que dice Cristo, en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús. Pero, ¿qué pasó? Ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vean el versículo 7. Dice, bueno, volvió pues Jesús a decirles. ¿Ven, hermanos, el amor de Cristo? No entendieron, pero dice, bueno, ahí les va de nuevo, ahora con peras. Y si no, con manzanas. Pero ahí va. Lucas 24. Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo? Oh, muchachos inteligentes. Ay, muchachos sabios. ¿Cómo les llamó? ¿Qué es un insensato? Necio. Imprudente. ¿Cómo? Bruto. Esa palabra la encuentro más adelante con Pablo. Y no dice bruto, dice idiota. Pero aquí no dijo esa palabra, No dijo esa palabra. Aquí dijo insensato. Miren, muchachos, hermanos. Un insensato es una persona que es dura para creer. Tarda de corazón, dice aquí el Señor Jesús. ¿Pero qué significa eso? Significa que nosotros venimos con prejuicios ya. O sea, ya tenemos una idea en la mente y te dicen algo y dices, no, ¿por qué? Eso es yo. O sea, eso es insensato, eso es ser necio. O sea, te explican la verdad, pero como tú tienes una mentira bien arraigada en tu corazón, te cuesta creer la verdad.
Cristo durante 3 años le estuvo repitiendo, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Miren, me van a agarrar los escribas, los ancianos, voy a padecer. ¿Cuál señal? La señal de Jonás. El que tenga oídos, oiga, siempre diciendo, Pedro, me vas a negar, tú fulano vas a ser esparcido. ¿Sí? ¿Decía de forma clara, sí o no? Ellos decían, no. Y cuando pasó todo lo que predicó durante 3 años y medio, ¿le creyeron? No le creyeron. Aquí está, dice, otra vez, les dijo, oh insensatos, como diciendo, muchachos, por favor, borren su mente, quiten los prejuicios, no sean tardos de corazón para creer lo que los profetas, ¿qué? Ellos lo sabían, eran judíos, conocían la ley de memoria. A veces, hermanos, aquí en la iglesia nos comportamos como insensatos. Porque luego ahí les va. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y luego me preguntan, hermano, ¿y la salvación sí se pierde? Insensato, tienes vida eterna. Entonces no me pierdo. Porque eres duro de corazón para creer. Pues no, si es eterna, no. Pues es que ya dicen esto. Bueno, ¿y la Biblia qué dice? Y luego dicen, oiga hermano, ya estoy seguro. Sí, ya seguro. ¿Voy a ir al cielo? Sí, voy al cielo. Y luego viene después, oiga, un día que amanece nublado, hoy siento como que no. Oh, insensato, que sí. Uso esto para que me entiendan o darme a entender qué es ser insensato. Es conocer una cosa, estar seguro de ella y todavía que resistirnos. Vaya, es no dar crédito a la persona que habla con verdad. Y frecuentemente nosotros somos tan insensatos, somos tan necios, que le creemos más bien a la gente que a Dios. Miren, mi cuñada Eli tiene un teléfono que le aprieta un botón y aparecen los días y ahí aparece un sol y aparecen nubes o aparece sol o aparecen nubes. Y mi cuñada dice, va a llover mañana. ¿Y qué creen que hacemos? Le creemos al aparato y sacamos el paraguas. Y luego leemos la Biblia que dice, yo te amo con todo mi corazón, dice Dios, maté a mi hijo en tu lugar. Y decimos, oiga, ¿Dios me ama? Le creemos más a un aparato que a la propia palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Cómo se llama eso? Insensatez. ¿Verdad que ocupamos mucho aprendizaje en la vida cristiana? Somos muy insensatos todavía. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego ahora ya el Señor más calmado. Dice, va otra vez, muchachos, ¿qué no era necesario que el Cristo padeciese esas cosas y que entrara en su gloria? Y luego empieza desde Moisés. Y comenzando desde Moisés, siguió, ¿por dónde, hermanos? Vaya charla que tuvieron ahí con el Señor. ¿Cuánto tardó esa charla? Pues imagínate, desde Génesis empezó con el plan de salvación hasta Moisés, los salmos y los profetas. Cuando menos el sermoncito duró unas 3 horas. Pero ¿qué aprendemos aquí? Que el Señor Jesús es condescendiente. Es un maestro amable. Es un maestro que no se cansa, que repite hasta que la palabra entre. ¿Verdad, hermanos, que tenemos una cabeza muy dura como de piedra? Y un corazón peor como de mármol, que no nos entra. Pero hermanos, tengamos seguro esto: Jesucristo es el mismo ayer, ahora y siempre. Él es eterno. Dice el Salmo 90, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Cuando le dijo a Moisés, Señor, si me preguntan quién me envió, ¿quién digo? Diles que yo soy, es decir, el que siempre, el eterno. Es decir, Cristo tiene todo el tiempo para enseñarnos. No lleva prisa, no se desespera. Él sabe lo que vas a preguntar. Aún no está la palabra en tu boca, Él sabe lo que vas a decir. Así que Él ya tiene una respuesta humilde, amable. Estudiando esto yo digo, oh Señor, ayúdame con los jóvenes, Padre. Ayúdame con los muchachos, porque a veces pierdo la cabeza con ellos. A veces les digo y me desespero. Y ven, pero no ven. Digo, Padre, es que a veces, perdóname, porque yo veo, pero ellos no ven. Y me desespero. Y aprendiendo de Cristo digo, Señor, ocupo ser más manso como tú. No menso, más manso. Más humilde, más tierno, más paciente con los muchachos. Ayúdame, Señor, pastoréame para que yo los pueda pastorear a ellos. Enséñame para que yo pueda enseñarlos a ellos.
Cristo es un buen maestro. Él tiene compasión con los ignorantes. Juan capítulo 6. ¿Por qué aprender de Cristo? Porque Él es manso, porque Él es tierno, porque Él nos entiende. Juan 6, versículo 68. Escuché un amén muy tenue, pero lo escuché. Amén, hermano. Miren, desde que llegó Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Pero los violentos, los valientes, lo arrebatan. Cuando digan amén, digan, amén, yo arrebato ese versículo para mí. Y me pongo de pie. ¿Amén? Amén. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias. ¿Por qué tenemos que aprender de Cristo? Porque solamente Él tiene las palabras que nos llevan ¿a dónde? En ningún lado las vas a encontrar. Por muy buenos maestros, por muy buenos catedráticos que hay aquí en el mundo, sus palabras son de este mundo. Su sabiduría es de este mundo, de los príncipes de este mundo que perecen. ¿Dónde está Sócrates? Sus palabras, ¿a quién salvaron? Platón. Sin embargo, las palabras de Cristo han trastornado el mundo, han dado esperanza, han dado luz. Solamente las palabras de Cristo tienen vida. Solamente ellas te muestran el camino. Cristo sacó a la luz la inmortalidad. Cristo corrió el velo. Ahora sabemos qué hay después de esta vida. ¿Qué hay después de esta vida? Vida con Dios o vida en el infierno. Pero esto lo reveló ¿quién? Cristo. Por eso hay que aprender de Cristo, porque solamente Él tiene palabras que llevan a la vida eterna. ¿Por qué aprender de Cristo? Porque las palabras de Cristo dan paz, dan seguridad. Cuando el mundo está como loco, observa, ojalá hermano, tú cristiano, que eres espiritual, te sentaras a observar a las personas. Ve los que parecen hormigas de aquí para allá, pero nadie sabe a dónde va. Todos tienen inseguridad, tienen temor, viven encerrados. Les asusta el mañana, que si el dólar, que si el petróleo, que si todo esto. Las palabras de Cristo traen paz. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Por eso hay que aprender de Cristo para tener paz. El Señor Jesús antes de ascender dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no les doy una paz como la que da el mundo. Que si el secreto de Fátima, ¿cómo se llama ese profeta famoso? Que si Nostradamus dijo, que si Walter, el zodiaco, ahí está la gente en el periódico comprándolo para, a ver, ¿qué dicen los astros para este día? Todo eso es inseguridad. Todo el que no tiene Cristo dice, ¿qué sigue? Es que todo está tan feo. Y que si el ébola y que si lo otro, está la gente asustada. No tienen paz. Si no tienen a Cristo, no tienen paz. Capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir, hermanos, Pablo dice, acerca de las temporadas, acerca de las décadas. Pepe, ahorita es temporada de ¿qué? De mango. ¿Ocupas ir al zodiaco para ver si es temporada de mangos? ¿Cómo sabes? Pero ya sabemos los tiempos, ¿no? Ahora, aplícalo en sentido espiritual. Es lo mismo. Acerca de las temporadas y de las ocasiones, dice Pablo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo ¿qué? Os escriba. Porque ustedes ¿qué? ¿El cristiano qué? El que ha sido enseñado por Cristo ya sabe perfectamente que el día del Señor vendrá ¿cómo? ¿Quién sabe cuándo va a venir? Imagínate, si te llamaran por teléfono, señor Flores, el lunes a las 2 de la noche le caigo en su casa, ¿qué hago? Pues le cierro. Saco mis perros y a ver, la resortera cuando menos, ¿no?
Pero el cristiano, él sabe que el día del Señor vendrá como. ¿Tiene que andar preocupado o preparado? ¿Asustado o en paz? Porque él sabe que su Dios lo guarda en paz, que Él es todopoderoso, que Él controla los tiempos, las cosas, las situaciones. Él dice, a mí no me importa cuando venga el Señor, yo estoy listo. Porque he sido justificado por Cristo, ahora estoy en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que son cristianos. Ninguna condenación hay, porque hemos pasado de muerte. ¿Eso qué te da? Seguridad. Sigue diciendo el texto. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quién? Sobre ellos, no sobre nosotros. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, hemos sido avisados cuando digan paz, paz, cuando la ciencia aumenta, es porque Cristo está por venir. No estamos, hermanos, asustados, estamos preparándonos, estamos limpiándonos cada vez más del pecado. Queremos estar más en comunión con Cristo, para que cuando Él venga a ser como esas vírgenes prudentes, que tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite en la mano. La lámpara encendida es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. El cristiano tiene su lámpara, la palabra. Lumbrera a mi camino es tu palabra. Y el Espíritu Santo es el aceite que siempre está. Tú lees la Biblia. Si no tienes el Espíritu Santo, esto es una vela apagada. Es una lámpara apagada. Pero cuando el Espíritu Santo viene, esta antorcha que hace, brilla. Y dices, wow, oh, no lo veía. Te asombras. El Espíritu Santo te pone la lámpara y tú puedes ver la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Te pregunto, ¿hasta cuándo crees que dure el petróleo que hay en el subsuelo? ¿Sabes cuántos millones de galones le sacan al día al subsuelo de petróleo? ¿Sabías tú que en Romanos 8 dice que la creación gime? Ella ya está llorando por ver la redención de nosotros. Ella está sufriendo dolores de parto. ¿No se te hace curioso que en casi plena primavera esté nevando? ¿No te causa sorpresa? ¿No te pone a pensar por qué está haciendo este frío ahorita? ¿Es normal esto? La creación está sufriendo. Estos son los dolores de ¿qué? Yo nunca he estado embarazado. Pero me contaba mi esposa cuando decía, ay, mi hijo, se me hace que ya. Cuando una mujer está embarazada y empieza a sentir los dolores, dice, ¿sabes qué? Ya viene el ¿qué? El alumbra. Cuando esta creación está gimiendo es que ya viene la luz de la aurora. ¿Quién es? Jesucristo. Hermanos, aprendamos a entender los tiempos y las sazones. Dijo Cristo, de la higuera a aprender. Cuando la higuera está verde, es que el verano ya está cerca. ¿La higuera quién es? Israel. Israel ya reverdeció, ¿sí? En el 68. Ya la higuera otra vez está reverdeciendo. Señal que el verano o la venida de Cristo está. Una cosa sí sé, está más cerca de cuando creímos. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y dice el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis como en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como. El cristiano es una persona que está en paz con Dios y en paz con sus semejantes. Por eso hay que aprender de Cristo. ¿Por qué hay que aprender de Cristo? Por último, porque en su palabra encontramos su voluntad en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia completa, entiendes que Dios es el que gobierna desde el principio hasta el final. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, y Él es el todopoderoso. Cuando tú lees la Biblia dices, ah caray, este Dios es tremendo.
Bastó que sacrificaran unos corderos para que una nación fuera liberada. ¿Quién lo hace con unos corderos? ¿Cuál es el milagro más grande del Antiguo Testamento? La sacada de un pueblo de la esclavitud a una tierra libre que fluye leche y miel. ¿Cómo? ¿Con espadas? ¿Con cañones? Un hombre tartamudo y su hermano con una vara lo sacaron de allá. ¿Sabes cómo? Sacrificando un cordero. Eso le dio vida al pueblo de Israel. Y eso mató al primogénito de todos los judíos. Y aparte, este pueblo, con tal de que los judíos se fueran, les dieron todo su oro y toda su plata. ¿De qué te habla eso? ¿Hay alguien más fuerte que nuestro Dios? ¿Hay algún gobernante que pueda contra nuestro Dios? ¿Hay alguna autoridad que nos pueda oprimir más de lo que Dios permita? Entonces entendemos que Dios gobierna la divina providencia, que Él hace que todas las cosas aprovechen para nuestro bien, para que cada vez nos parezcamos a Jesucristo. Amén. Por eso hay que aprender de Cristo. Ahora, estas cosas que hemos visto, ¿para quién son? ¿Para quién las va a dar Cristo? Para sus alumnos, para los que han decidido hacerse alumnos de Jesucristo. Juan capítulo 6. ¿De quién más podemos aprender o debemos aprender? Si vamos ahí, ¿verdad? Juan 6:45. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio, el fundamento. ¿Y ese fundamento quién lo puede mover? ¿Qué no dice que puse en Sion un fundamento estable? ¿Una roca que no se mueve? ¿Quién es el fundamento? Cristo es la sabiduría. Juan capítulo 6, versículo 45. ¿Quién me ayuda? Le ganaron, hermano Juan. Los valientes son los que arrebatan, ¿verdad? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Gracias, Juan. Si está escrito en los profetas, está en la Biblia, es palabra segura. Dice la Biblia que todos serán enseñados por... ¿De quién debemos aprender? Ahora, fíjate bien. ¿Cómo sabes tú que una persona está siendo enseñada por Dios? Atención con esto. ¿Cómo sabes tú que una persona es religiosa o es cristiana verdadera? Judith. Porque el Padre lo guía a Cristo. Exactamente. El Padre no te lleva a una religión. El Padre te enseña a Cristo, te lleva a Cristo, te pone en Cristo y te guarda en Cristo. Mira lo que es el versículo. Los profetas dijeron, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que ¿qué? Todo aquel que es enseñado por el Padre y aprende de Él, ¿qué dice? Indefectiblemente. Una persona que ha sido enseñada por el Padre, que escuchó realmente al Padre, porque hay cuidado con esto. En los púlpitos de hoy ya no se predica la palabra de Dios. Por eso la gente anda en todo menos en Cristo. Voy a hacer una pausa. Miren, el padre de la mentira, ¿quién es? El engañador, el que tuerce la verdad o el que dice medias verdades o medias mentiras. Vamos a pensar que el diablo le dijera a Cristo, voy a dar una tregua. Ya en Guadalajara, pensemos en Guadalajara, que diga el diablo, en Guadalajara no va a haber zona rosa, no va a haber prostíbulos. Ya no voy a tentar a la gente para que haga nada. Los voy a dejar que vayan a la iglesia. Ya no voy a vender drogas. Ya no voy a vender alcohol. Porque todo esto es el diablo, ¿eh? El problema no es la droga. El problema es el que está detrás de la droga. Ya no voy a cualquier clase de pecado. Ahora voy a dejar que sean todos decentes y que sean morales. Se acabó la pornografía. Se acabó el adulto. Está bien todo.
que vayan a la iglesia. Si Satanás permitiera eso, las iglesias ¿cómo estarían? Llenas, pues ya no hay cantina, no hay fútbol, ya no hay nada. Entonces, ¿a qué hay que ir? A la iglesia. Pero, dice Satanás, con una condición: que prediquen la Biblia, está bien. Nomás una condición: que no prediquen a Cristo crucificado. Y adelante. ¿Quién gana? ¿Cristo o el diablo? Hermano, ve a las iglesias, ve a la internet. ¿Están predicando a Cristo crucificado? ¿Quién está ganando? El diablo. Si en la iglesia se predica todo menos Cristo, ¿de qué sirve que haya iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿A quién tiene que predicar la iglesia? ¿Y a él cómo? Si en un sermón no se menciona esto, no fue sermón, fue una charla de lo que tú quieras, de orientación vocacional, de autoestima, de prosperidad, de salud, pero ¿eso te lleva al cielo? La gente dice, no sé, pero fui a la iglesia y me sentí mejor. Entonces, tú vas a la iglesia que te prediquen para que te sientas mejor. Pues no sé, pero me dijeron que el éxito está por venir, que lo que estoy buscando ya está a la puerta. ¿Y qué estás buscando? Dinero. Ese es el centro de la predicación cristiana. Si alguno predica, dice Pedro, que predique las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son Cristo crucificado. Cuando el Padre te enseña, ¿a quién te enseña? A Cristo, te lleva a Cristo, te guía a Cristo y te guarda en Cristo. Lo demás es materia, es una charla, lo que tú quieras, pero eso no es cristianismo, no es una predicación bíblica. ¿Están conmigo? Todo el que es enseñado por Dios para comprender la verdad es llevado por el Padre a Cristo. Fíjate lo curioso, ¿para qué te enseña el Padre? Para traerte a Cristo. No para que seas próspero, no para que tengas salud. Ay, es que quiero restaurar mi matrimonio. No, esto me parece no es la iglesia. Cristo no murió para restaurar tu matrimonio. Él murió para que tuvieras perdón de pecados y vida eterna. ¿De qué te sirve tener un matrimonio bien aquí en la tierra si te mueres y te vas al infierno? ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si te mueres y te vas al infierno? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve gozar de salud que nunca pases por un quirófano si te mueres y te vas al infierno? De nada. El Padre te lleva a Cristo, porque en Cristo está la salvación, el perdón de tus pecados. Yo creo que está aquí, ¿verdad? Bueno, ¿de quién más tenemos que aprender? Último, porque ustedes lo pidieron. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Créanme, hermanos, cuando inició este servicio ahorita, estábamos en alabanza y vi las personas y le dije, Padre, ayúdame por favor, porque hay personas que no conocen, tengo que predicar a Cristo en este tema. Ayúdame por favor a que predique a Cristo, porque si no, estamos aprendiendo cómo evangelizar y no evangelizo. Ay de mí. Hebreos 13, versículos 7 y 8. Luis, ¿de quién podemos aprender o de quién debemos ser enseñados? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por quién debemos ser enseñados? Por los pastores. Pero fíjense bien, hermanos, estos pastores ya habían muerto. ¿Sí captan en el versículo? Exactamente. Te fijas, ellos os hablaron en tiempo pasado. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir,
Fíjense cómo ellos comenzaron, les enseñaron, cómo vivieron y cómo que terminaron. ¿Cuál fue el final de su conducta? Es decir, cómo murieron ellos. Vean el versículo 17, que dice, ¿obedeced a quién? Fíjense ahora en el versículo 24. Ok. Entonces, por el contexto, podemos ver que podemos aprender de los pastores y de los maestros de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Los que ya murieron y los hermanos que todavía siguen enseñando la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice que el Señor dio dones a la iglesia y puso ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y... Entonces en la iglesia debe haber estos 5 dones. No nada más los pastores, también los maestros, los evangelistas, los profetas. Hay que aprender de todos ellos. Dice aquí que observemos cuál fue el final de su conducta. Esto es, la forma que ellos usaron, la forma sabia, la forma piadosa en que se comportaron en su vida. Si tú enseñas la palabra de Dios de forma correcta, se debe manifestar también en tu vida, en mi vida. ¿Jesucristo es el mismo? Yo debo creer en Jesucristo al principio de mi fe cristiana, a la mitad, y debo perseverar en la fe de Cristo hasta que muera. Ellos se comportaron hasta el fin así, piadosamente, enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Y dice, imiten su fe. ¿En quién creían ellos? ¿A quién predicaban ellos? El mismo ayer, ahora y siempre. Ellos mantuvieron una enseñanza clara y ortodoxa de la palabra de Dios. Miren lo que dice J. Brown. ¿Cómo saber que un maestro de la Biblia es bueno? Exactamente. Si esa persona predica a Jesucristo como el objeto de fe, ese es un buen maestro. Porque si luego empieza a hablar de que yo y mi testimonio y que yo era esto y ahora que eso, miren, y he logrado y sembré y tengo tantos carros y... ¿Queremos oír la vida de los hombres o la vida de Cristo? De Cristo. Dice J. Brown, vuestros difuntos maestros eran eminentes creyentes, eran fuertes en la fe y dieron gloria a Dios. Ellos, hermanos, murieron por causa de Cristo. Ellos iban a los leones al circo romano y no renegaban de su fe. Ellos eran quemados en estacas por su fe en Cristo y perseveraban creyendo en Cristo. Dice este hermano, permanecieron inconmovibles en su creencia de las doctrinas de Cristo y no cedieron a los impulsos de un corazón malo de incredulidad. Dice, seguidlos, sed también vosotros fuertes en la fe, que nada sacuda vuestra convicción de que al haber recibido el Evangelio, no habéis recibido fábulas ingeniosamente inventadas, sino que recibieron lo que es la palabra fiel y digna de toda aceptación, por ser la Biblia la más cierta verdad. Yo digo, amén. Hermanos, tenemos la verdad, compremos la verdad y no vendamos la verdad. Hasta aquí. La próxima semana continuamos porque lo que sigue está interesante y ya están cansados.